El poble gitano, no sols a Oliva, sinó al llarg de tota la seva història, és un exemple de resiliència. Amb força i dignitat han sabut preservar el seu llegat cultural i mantenir viva una identitat rica i única que es reflectís a través de valors i tradicions. Bueno, mi nombre es Paco de la Rosa Montoya, vivo aquí en Oliva, tengo 56 años, tengo 3 hijos, 6 nietos y mi trabajo actual es ser pastor evangélico. Hola, soy Carmen, soy ama de casa ahora mismo, tengo 3 niñas, tengo una nieta. Vale, ahora sí que es verdad, soy ama de casa, pero llevo toda la vida trabajando. Me llamo Chimo, pertenezco muy bien, como dices, a la asociación de muchísimos años. El último tiempo estamos un poco parados, la verdad. Pero bueno, toda la vida hemos intentado darnos a conocer, hacer cosas con los niños, las mujeres. Representar en sí, no sé. Lo único que te puedo decir es que yo estoy muy orgullosa de ser lo que soy. El ser gitana me llena de, no sé, de orgullo o de alegría, no sé, porque ser gitana pues significa pues nuestras costumbres, defendernos nuestras costumbres, nuestras leyes, no sé, la familia la defendemos mucho. Es algo que se lleva, sería muy largo y extenso, pero bueno, ¿qué es ser gitano? Es que tú has nacido aquí desde varias generaciones, pero sigues teniendo tu cultura, yo digo de puertas para el interior, sigues teniendo tu cultura, tienes teniendo tu educación, tienes teniendo tus valores, sigues teniéndolos. Y hay cosas que se han mantenido desde, pues, se indagan mucho, desde hace 1000 años que supuestamente se sale de la zona de la India. Hay muchas cosas que se siguen manteniendo, porque ha sido una educación pasada de generación a generación. Bueno, el hecho de nacer como gitano es algo que yo no he elegido. Ha sido algo que creo que ha sido natural, como otra persona. Y ser gitano hoy en día, después de haber yo entendido muchos valores, pues tengo que decir que me siento feliz, orgulloso de ser gitano. Una por los padres que he tenido, por la educación que he tenido y por mi cultura y valores. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar defendiendo valores morales y en este caso también como pastor espirituales que tienen que ver ya no solamente a tema personal, pero sí tema también social. Pero una de las cosas que más hemos visto que han permanecido son nuestras propias leyes que nos han trascendido desde nuestros viejos. Es verdad que son leyes que no están escritas, pero se han ido pasando de padres a hijos. Y de alguna manera, cuando esas leyes vemos el fruto a la hora de aplicar, nos hemos dado cuenta que esos valores siempre van encerrados en el valor y en el principio de la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el colectivo donde verdaderamente si eres, eres y si no eres, no eres. Familia es lo que más, yo creo que es lo que llevamos a cabo, es la familia, que entre nosotros nos apoyamos, nos queremos, el respetar mucho a los mayores. Cuando una persona te dice, oye, que esto no, hasta aquí, y hasta ahí. En todas las culturas y todo tiene el valor de los niños, pero aquí es especial hincapié el tenerlos como mucho más unidos, ¿no? Ayer mismo mi hermana está en el hospital y es normal, está muy normalizado, que ayer cuando nos dimos cuenta éramos allí 40. Todo eso forma parte de la cultura forma parte de cómo somos. Por ejemplo, en mi generación, yo me di cuenta que las mujeres vivían mucho más en la casa, con los hijos. Más atrás, más todavía, porque yo lo he visto de mi madre, de mis hermanas, de mis tías. Es muy importante, se incide y se marca la educación. La educación la formación académica
esencial. Sin ella no podemos avanzar. Si no forzamos a que los hijos, los nietos, se formen, tengan esa solidez formativa, que luego puedan salir al mercado laboral, que no sea el mercadillo, que no sea el campo, que no sea, sino que haya más allá. Yo no te digo que todos vayan a ser abogados, pero por lo menos que puedan haber en una gestoría, en un ambulatorio, que puedan, policías municipales. Esa para mí es la batalla. Yo pienso así, no sé los demás, pero para mí es la batalla más fuerte, digamos, que tenemos, la formación académica de los jóvenes. Y como son diferentes culturas, diferentes pensamientos, pues claro, quieras que no, tienen que cambiar, pero yo quiero que ella entienda y sepa que hay un límite. Que está bien que ella claro, que se junte y que vaya con gente y que respete, pero siempre sus costumbres que las respete, que sepa hasta dónde llega. No tengo riqueza, no tengo nada, pero, a ver, tampoco vivo en la calle. Sí que, por desgracia, habrá gente que viva chabola o que viva, ¿no? Pero no todos somos así, ni todos somos ladrones, ni todos somos mala gente, ni... Entonces hay que conocer a la persona. Y luego, pues ya opina, o me juzga, o hacer lo que tengas que hacer. Pero primero conoce a la persona. Pero es que no nos da tiempo ni a que nos conozcan. Estamos ya señalados de por sí, de por vida ya. Somos gitanos ya. El colectivo gitano no tiene esa mirada de atención que el pueblo gitano queremos. Porque si nos hemos dado cuenta, el colectivo gitano es inteligente, ha sufrido mucho y eso hace que uno se supere. Es que un día antes sale la noticia de que han cogido a un camello gitano. Y enseguida un gitano estaba vendiendo. Al día siguiente aparece la noticia de que este superpolicía tiene guardados millones por todos los sitios y pone las iniciales. Y yo digo, fíjate tú, yo eso a mí me da mucho coraje. Fíjate tú cómo la sociedad opina y ve desde los medios de comunicación de tal. Todo eso se tiene que empezar. Se nos tiene que valorar de cómo seamos como personas individuales. Si tú haces eso, tú eres fulanito de tal, que la justicia se hará cargo de ti. Si en el momento que se dice el gitano, nos están metiendo a todos. Yo soy gitano, yo me están metiendo a mí. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Y eso, hasta que no se intente desaparecer, nos va a seguir ocasionando muchísimo daño. Pero dentro de muchos marcos sociales, por ejemplo, dentro de la comunidad nuestra, a la hora de tomar ciertas cuestiones, hay lagunas que no llegamos a alcanzar de favor, de ayuda, ¿sabes? ¿Y eso qué genera? ¿Eso qué genera? Distancia, enfriamiento. A mí me gustaría que se respetaran todas las culturas, todas, que por lo menos nos daran la oportunidad de conocernos antes de clasificar gitanos o marroquíes o bolivianos, que nos conocieran como personas. Ante Dios somos hijos de Dios, todos somos personas. Y no clasificar tanto, eso es lo único que me gustaría. Que no clasificaran tanto la gente, porque no tú por ser paya eres mejor, o yo por ser gitana soy peor. No, tú eres una persona como yo, tal cual. Y nos tenemos que dar la oportunidad de conocernos y respetarnos. Y luego si me caes bien, bien, y si no me caes bien, pues tú para tu casa y yo para la mía. Dice una frase que se dice, ¿no? Es que es muy malo o no se somete. No, lo que ha generado esa reacción es el cúmulo de ciertas atenciones que, como siempre, se va a decir lo mismo, pero nunca se busca una explicación o un porqué. Entonces, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar que no funciona. ¿Dónde hay que ir? Pues donde te haga falta. Pero si esto no se cambia, esos puntos, esas lagunas, no se van a cambiar. Yo antes de morirme me gustaría, que hemos dicho algo muy, muy bonito, que se normalizara el que donde tú vayas veas a un gitano y lo veas lo más normal del mundo. Que no sea, mira, conocí a un gitano que era abogado, sino que sea
como hemos dicho, normal. Eso sería, bueno, yo sería pues un sueño, pero un sueño de verdad sería pues lo más bonito. Y para las próximas generaciones, desde ese punto de vista, pues me gustaría que el Evangelio siguiera predicándose, porque ha hecho bien, ha hecho mucho bien. Y luego, por otra parte, la integración social de la gente que habla tanto de la integración, creo que la palabra tiene mucho peso. A veces yo no entiendo la palabra esa integración social. ¿Qué es? Es como si yo dijera, tenéis que haceros todos gitanos para que yo te entienda. Eso es egoísta. Entonces hay que aprender a saber diferenciar las cosas, mirar las personas, mirar el corazón, y que no haya excepción de personas, que haya oportunidades para todos. Només des del respecte mutu i amb una mirada honesta podem construir una convivència veritablement inclusiva. És hora de trencar estereotips, de deixar enrere prejudicis i de reconèixer el valor i la contribució del poble gitano a la nostra localitat.